Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Logan y esto es Trauma Reviews. Te traigo en esta ocasión la tan esperada figura de Mafex en su versión de cómic de Cyclops. Es una gran figura, está bien chingona, me gustó bastante. Está muy bien hecha, muy padre. Y obviamente captura mucho lo que es la esencia de la versión de Jim Lee en los 90s, cómo dibujaban a Cyclops. Es una figura que pues muchos han estado esperando porque no lo pudieron conseguir en su momento. Ya sabemos que las figuras de Mafex son muy bien hechas por lo general. Ya te aquí, ya te allá, que ya se ha comentado en otros videos. Pero en general es una gran compañía y una gran figura y un gran personaje. Y pues voló como pan caliente. Y ahora con, supongo que la versión de los X-Men 97, pues dijeron, vamos a sacar más. Y ahí está. Entonces obviamente pues se vendieron más. Y ahora tenemos la oportunidad, que no lo habíamos adquirido en su momento, de adquirirlo. Yo siendo uno de ellos. Muy bien. Entonces, desde ya vemos que tiene un bonito sculpt, muy bien hecho, muy padre. Tiene un wash muy ligero en lo que es el amarillo, lo que es todo lo que son las cinturón, las botas, los guantes, el chon de este vato, las bolsitas aquí, el cinturón. Tiene un wash muy discreto, pero está padre. A mí en lo personal me hubiera gustado nada más un poquito más de wash. Atención aquí, a lo que es el detalle no sé cómo llamarlo, no es peto porque es la mitad. Bueno, el tirante de un lado de Cíclope. Eh, para que resaltara más todo lo que es este bonito sculpt, porque siento a veces que pues las personas que se toman el tiempo en esculpir estas bellezas de figura, pues se les va ahí el detalle porque pues no lo resaltan, pero con un toque de wash, así un lavadito por ahí, un deslavadito ahí, facilito, rapidito, como picaron los demás, le realza mucho la figura en mi opinión, y eso pues para mí es lo que le haría falta visualmente hablando en cuanto a resaltar detalles. Lo demás está excelente. Muy bien, entonces Cíclope tiene, ya sabemos, la articulación clásica de Mafex, que tiene un ball joint en la cabeza y en la nuca, permite que él pueda girar tranquilamente hacia todos los lados sin ningún problema, y hacia arriba y hacia abajo tiene un gran ángulo. Esto me gustó bastante porque en él pues sí debes tener un gran ángulo, puesto que su cabeza es el arma principal, y hacia abajo también puede ver en ese ángulo, entonces bastante decente. Tiene su butterfly joint junto a los hombros. En los hombros puede ser la pose de T tranquilamente, y hasta un poquito de Y para que pueda hacer la canción de YMCA. Como no tiene ningún tipo de limitación en cuanto a sculpting o a piezas extra, él puede tranquilamente girar el hombro hacia el frente y el reverso sin ningún problema. Tiene articulación en el corte de bíceps, tiene el doble articulación en el codo, y tiene la articulación ya conocida de ball joint y hinge en la muñeca. Yendo hacia abajo, lo que es el abdomen, pues tenemos el ab cut, que puede permitir que Cyclops pueda inclinarse hacia enfrente y hacia atrás. Lo único que le impide en este caso es pues el tirante, ya que el tirante es fijo y está sostenido o está adherido al cinturón, lo que ha causado que algunos usuarios de esta figura digan, pues sí, va todo, pues que lo puedo poner en poses acá fregonas porque se le sube el cinturón y se ve así. Bueno, es un detalle mínimo. Eso es lo que pasa con la mayoría de las figuras que he hecho aquí reseñas, reviews. Es lo mismo, o sea, de que lo pones y tiene un hoyo o tiene un gap acá atrás, por ejemplo, como lo vimos en el episodio de Carnage. Pero repito, si puedes buscar la forma de jugar con la articulación, puedes ponerlo en poses chidas, lo puedes poner de lado y todo ese rollo y no te rompe la estética. Entonces tiene un buen rango de movimiento. El abdomen también tiene movimiento, que tienes que buscar la forma de cómo agarrarlo, o sea, meter dos dedos, índice y pulgar, o índice y medio, como lo quieras hacer, y tomar la pieza como tal para poder movilizarlo, y después ya nada más reajustas lo que es pues el cinturón junto con el cinturón junto con pues la pieza esta, el peto, ¿cómo se llama el peto? El chon, pues ahí está muy bonito, muy bien hecho. Vemos aquí lo que es la continuación de la anatomía del abdomen. Aquí muy resaltado el abdomen de Scott, bien mamadation.
Y tenemos que tener la articulación hacia abajo, lo puedes bajar para tener mayor rango de movimiento, para que pueda patear bien sabroso los traseros de los villanos. No tiene corte obviamente en toda la pieza. El muslo tiene aquí arriba la articulación esta escondidilla, permite que pueda girar en cierta forma limitada el miembro inferior, pero igual Cyclops no es muy conocido por, bueno, hasta donde yo tengo entendido, por andar haciendo muchas acrobacias, excepto en el juego de Marvel vs. Capcom. Ahí sí, es todo un acróbata. Tiene doble articulación en la rodilla, no tiene articulación en el corte de la bota, pero tiene su articulación ya conocida de bisagra y un ligero ankle rocker. Aquí debo decir que debido a la ingeniería de el miembro inferior, el tobillo, aquí vemos que tiene esta pieza que está tapando la articulación, o sea, estéticamente hablando. Y está chido porque dicen, bueno, pues esto fue hace mucho tiempo hicieron esta figura y decidieron dejarla. En otras figuras le han cortado esta pieza y han dejado la articulación libre. ¿Para qué? Para que puedas tener mayor rango. Aquí, si te fijas hacia adentro, tiene un rango, pero amplio. Pero hacia acá está limitado. Entonces, eso es lo único en cuanto a esta pieza que te podría decir. Pero repito, es mínimo. Tú puedes brincártelo y hacer otras modificaciones para posarlo como tú desees y gustes. Entonces está muy, bueno, perdón, y también tiene pues aquí su articulación de dulce de las patrullas. Entonces este es Cyclops, es una figura, repito, que está muy fregona. La articulación está excelente, permite ponerlo en poses icónicas de combate, o como en los cómics, o si te gustaba el juego de Marvel contra Capcom, si igual también lo puedes poner en ese tipo de poses de combate. Entonces está muy chido. Ahora, accesorios. Vienen con varios accesorios que están muy padres, muy ad hoc a la figura. Y empezamos con el cambio de manos. Trae obviamente dos manoplas con el dedo índice y medio extendidos para activar su visor, lo cual puedes ponérselo en la mano derecha o en la mano izquierda. Aquí, como te puedes dar cuenta, pues vienen con los pegs que habíamos visto en figuras previas. Ya no es con la otra forma de guardarlos, que era como una Q, una C. Ahora vienen de forma individual, pero está muy bonito, muy hecho. Igual continuamos con el mismo tono de color amarillo, y tiene un wash ligero en ambas extremidades. Entonces estas son sus manos para activar su visor. Viene con dos manos con palma relajada, dedillos relajadillos ahí para que puedas ponerlo en una pose como si estuviera de pie o descansando o tomando algo, o que esté a punto de no, G, no corras, no sé. Está muy padre igual. Mismo tipo de wash, mismo todo. Y ahora sí, lo que todo mundo quiere ver muy probablemente. Viene con 3 cambios de cabeza, es la que viene incluida, más esta, que es la de pues, Scott Summers, que es la versión sin lo que es el pues medio antifaz, lo que es toda la careta que cubre acá su medio rostro, y trae lentes. Entonces está muy padre. Estos por lo general vienen pegados, en el mío venían despegados, entonces se le pueden quitar. Ahí está, y se ve chido. Entonces yo al mío le hice un ligero arreglo, porque pues dije, obviamente no venían pintados, entonces ahí le pinté los ojillos. Ese cancionario viene con sus ojillos rojos, porque obviamente él no tiene los ojos como yo o como que otro mutante. Él lo tiene todo rojo completo, porque pues su poder es el Optic Blast. Entonces aquí está chido, me gusta mucho cómo se ve, y inclusive para algunos de ustedes pudiesen también tomarlo como un custom para Matt Murdock. Nada más igual el pelillo sería el cambio, pero es mínimo. Entonces aquí está esta cabeza que igual se puede poner allá, vamos a hacerlo de una vez. Y viene con otro accesorio que viene con esta cabeza que está haciendo aquí, viene con el visor plegado. Entonces está muy chido porque es la versión de la antifaz que te decía, la máscara, esta parte del medio rostro, con el visor pegado hacia enfrente. El visor está muy bonito, me gusta mucho
la esencia que le dieron, el sculpting que le dieron, la pintura está impecable, está muy fregón. Entonces vamos a quitar la cabeza a este Cyclops con cuidado. ¿Dónde está? Ponemos primero esto de aquí y después la chompa de Cyclops. Ahí está. Entonces, aquí lo único que noté es lo siguiente. Se ve como que le queda así como que de babero. Debería de estar esto, en mi opinión, debería estar esto tal vez un poquito más holgado de aquí atrás para permitirle que esto cuelgue hacia abajo. Pero igual, vamos a lo mismo. Tú puedes posarlo o buscar la forma, buscar el ángulo, inclusive moviendo lo que es parte del peto para que quede justo la mitad y ahí está. Entonces ya no se ve tan, pues, tan rarillo, ¿verdad? Igual lo que podemos hacer es no meter toda la cabeza en la articulación para permitir que quede un poquito más levantado y que se vea estéticamente un poquito mejor. Entonces, así es como se vería Cyclops sin su visor y con su cara de civil. Muy bien. Y debo de mencionar algo antes de continuar. Esta cabeza se le puede quitar el visor porque viene con un visor especial, que es este que ves aquí. Este visor viene con una abertura justo aquí a la mitad. No se cancela en la cámara. Ahí. Está abierto. Esto permite que puedas meter aquí las piezas que vamos a explicar a continuación. Entonces, esto de aquí se lo puedes quitar con mucho cuidado, usando tus uñas. Despega de un lado del visor, de aquí no tienes que despegarlo, y te va a dar esta cara rara. Es como que, pues sí, efectivamente es un cíclope, nomás tiene un ojillo. Y aquí está otra cabeza donde viene Cyclops ya con la cara de ¿cómo te atreves? Está molesto, está enojado. Y viene con este efecto súper chingón de los cómics. Es como cuando acaba de usar el visor y está la energía emanando, como si estuviera liberando un poco de la energía que estaba ahí contenida. De igual forma, con mucho cuidado, tus uñas, introdúcele aquí un ladito para que puedas separar esta pieza y ya, porque esto de aquí yo siento que sí se puede llegar a romper en un futuro si de aquí lo empiezas a quitar o a mover. Entonces te sugiero que siempre lo hagas de este lado con una uña, despacito lo jales y lo separes. En mi caso, cuando yo recién lo abrí, venía bien pegado y dije, en la torre esta cosa viene pegada, pero no. Después de una calentadilla rápida con la secadora, con mucho cuidado y muy de lejos, porque repito, plástico, lo pude lograr despegar y ya lo removí. Entonces está padre porque puedes ponerle el visor por ejemplo, a la cara de Scott, que está seria. Entonces está chido porque esto te da muchas opciones. Bueno, te da opciones. Y de igual forma, vamos a dejar esto aquí. Puedes cambiar las cabezas para poder ponérselas como tú quieras. Vamos a poner aquí el visor y enseñarte los Optic Blast. Los Optic Blast vienen con dos tipos. Que es pues un Optic Blast más amplio, más grande, y se ve chido porque obviamente es un plástico translúcido rojo, que está pintado lo que es blanco aquí, que quiero pensar que es como que la intensidad de donde está emanando y de acá ya se va disminuyendo un poco, pero se ve chido porque aquí te le pusieron en capas. Se ve la capa de energía que sobrepasa una de otra y otra y otra por ambos lados. Entonces esto te da más profundidad al efecto de que pues sí está aventando un rayo láser. Y el otro que es exactamente igual, pero es un blast más cortito, más concentrado tal vez, más directo, pero igual, misma forma, es lo mismo que que estás viendo aquí. Misma intensidad, mismo plástico rojo transparente y el blanco aquí pintado en proximidad al visor. Ahora, si te fijas aquí, ambos tienen este triangulito. Bueno, ese triangulito está indicando que este triángulo tiene que ir viendo hacia arriba, o sea, tiene que ponerse así. Voy a agarrar que está muy fácil de manipular. Tienes que poner así, ¿ok? Luego pues lo voy a hacer primero sin visor para que veas, ¿ok? Entonces esto es muy importante porque el visor pues obviamente tiene una indentación aquí que es para la nariz. Obviamente si no lo vas a poder meter. Pero es importante porque es la forma en que debe de colocarse, ¿ok? Entonces colocamos aquí los lentes y después el Optic Blast, viendo que esta pieza va para arriba. Entonces lo alineamos con mucho cuidado y lo introducimos y ahí está.
¿ok? Debo de decirte, en un principio, cuando recién salió de la cajilla, estaba muy difícil de meterlo. Ten cuidado, ¿ok? Porque esta pieza, pues aunque se ve macicilla, está media frágil, ¿ok? O sea, con tanta manipulación se puede llegar a romper, ¿ok? Y también para que no vayas a despintar esto de aquí que está precioso y está hermoso, ¿ok? Nada más digo para que lo tengas cuidado. Entonces, esto es así es como se vería el Cíclope con el Optic Blast. Vamos a poner la cabeza otra vez. Y ahora está ya la pieza completa con el Optic Blast. Entonces, obviamente, como esto no pesa, la articulación es capaz de sostener el Optic Blast en posición sin mayor problema, ¿ok? Entonces vamos a quitarle el Optic Blast con mucho cuidado, jalando siempre hacia atrás. Y vamos a ponerle el otro, que es el más amplio. Y de igual forma vamos a meterlo a ver si se puede meter así como lo estoy haciendo, porque también tuve problemas, ahí está, para alinear lo que es el orificio de la cabeza con el orificio de los lentes. Entonces igual, como te puedes dar cuenta, aquí está, mira, sostiene perfectamente bien el ángulo, no se cae, no se desliza, no nada, está excelente. Y esto lo puede hacer con ambas cabezas, con esta que está seria y con esta que está de con los cintillos ahí expuestos. Entonces está muy fregón, está muy padre y permite que tengas a Cyclops en posiciones dinámicas y en posiciones de cómic. Ahora, yo le hice, porque pues obviamente dije no me voy a quedar atrás. Obviamente hay muchas personas en internet que venden piezas custom para Cyclops. Inclusive venden ahí sculpts muy fregones de en la cara de Scott. Bueno, ahorita lo busco. De Scott Summers, aquí están, en donde está inclusive con los dientes más expuestos y una cara más iracunda que esta. Entonces, si tienes oportunidad y tienes la lana y tienes el presupuesto, adelante, porque son customs muy fregones, muy bien hechos. La verdad ahorita no recuerdo los links, los estaba viendo en Google. La verdad, búscalos, están bien chidos, vale la pena y son hechos para este cuervo. Ahora, yo hice este Optic Blast, que es una variación de un poquito más, ligeramente más amplio, con su pieza aquí para sostener. Entonces este igual entra de la misma forma que viste el original y entra tranquilamente ahí. Entonces igual, repito, ahora ya cambié el Optic Blast por uno que está hecho de silicón, de la pistola de silicón, el plástico. Ahí está. Y repito, con esto te demuestro que la articulación de la cabeza está bien maciza. Está un poquito ligeramente más pesado que los Optic Blast los que vienen originalmente y es capaz de sostenerlo. Entonces está muy bien hecha la articulación y permite sostener el peso. Entonces se ve súper fregón y esto es, repito, pues para mí, ¿verdad? Una opción, una variación de cómo posarlo y cómo ponerlo con otro tipo de Optic Blast. Entonces, este es el Cyclops que habíamos estado esperando ya con tiempo atrás. La verdad estoy muy contento con la figura y espero que tú también tengas la oportunidad de conseguirlo, puesto que es una gran figura. Entonces, aquí está la otra Optic Blast. Aquí está otro Optic Blast más largo, más pronunciado. Este de aquí pues, es el arma que le puse para sostenerlo, con una laminita para poder sostener esto de aquí, porque si no se iba a estar pandeando y se va a estar cayendo. Entonces aquí está, es otro Optic Blast más largo como el que viene incluido este personaje. Entonces, aquí está la reseña, espero te haya gustado, espero que tengas la oportunidad, como te decía hace un momento, tengas la oportunidad de conseguirlo. La verdad está bien fregona, consíguelo, haz lo imposible por tenerlo, está muy chido, vale la pena. Y pues para que también tengas ya entre comillas, tu mini colección de X-Men de versión Mafex. Entonces, pues bien, hasta aquí el video, amigos, espero que les haya gustado. Si te gustó lo que viste, por favor, ayúdame compartiendo con tus compas, con tus amigos, primos, tíos, abuelitos, para que podamos llegar a más personas que les guste este bonito hobby del coleccionismo. Ayúdame, porfa, con tu like. Y a todos mis suscriptores, les agradezco enteramente al alma que lo hayan hecho, que sean parte de esta comunidad que vamos creciendo poco a poco, compartiendo este bonito hobby de coleccionismo. Y también saludos por ahí vi en los analíticos que tengo gente que me ve de Argentina, de Estados Unidos y de Canadá.
Entonces les agradezco bastante. Saludos a todos ustedes, que tengan un bonito día. Y recuerden, yo soy Logan y esto fue Toyman Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Bye.